Aprendo en casa. Hola, el día de hoy veremos el tema de historia titulado Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Para comenzar, necesitamos comprender algunas palabras. Por ejemplo, la palabra invasión significa entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo. Y la palabra disolución significa deshacer la fuerza de unidad de un grupo, destruir o hacer que desaparezca una cosa. En este caso, las invasiones bárbaras se refieren a que un grupo, al que llamaron bárbaros, entraron por la fuerza y derrotaron o destruyeron el Imperio Romano. Así es que comencemos. Para empezar, aquí podemos ver el mapa del mundo y tenemos los diferentes continentes: América, África, Europa. Lo encerré en esta figura con un contorno naranja. El continente asiático, Oceanía y Antártida. Nos vamos a concentrar en el continente europeo. En este continente sucedieron todos los acontecimientos que veremos en este bloque. Y vamos a comenzar con el Imperio Romano. Tenemos ahí el mapa de todo lo que llegó a abarcar el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a dominar territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a un gran ejército. El ejército era encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. Con el paso del tiempo, Roma fue perdiendo poder y el ejército disminuyó su disciplina, ya que había muchos jefes militares muy ambiciosos que peleaban entre sí. Durante el siglo III, es decir, del año 200 al 300, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio, es decir, comenzaron a entrar. Ellos venían del norte de Europa, venían también de Asia y también de África. Los romanos a estos pueblos les llamaban bárbaros porque entraban a la fuerza, entraban con mucha violencia, y el Imperio Romano intentó detener este avance. En ocasiones, los pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza, es decir, invadían, y otras veces entraban mediante acuerdos. ¿A qué me refiero? Que el emperador les otorgaba tierras a cambio de integrarse al ejército, pero siempre y cuando respetaran las leyes del imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes, por lo que en el año 395, este emperador que observas en pantalla decidió reforzar sus tácticas de defensa, por lo que dividió al imperio en dos: el Imperio de Oriente, que lo puedes observar de color verde, y el Imperio Romano de Occidente. En el norte puedes encontrar el nombre de los pueblos que invadían, así como invadían también por la parte de África, aunque no se encuentra aquí el nombre, y también por la parte de Asia. A pesar de eso, los pueblos romanos siguieron padeciendo muchos problemas. Tenían dificultades económicas, un ejército débil y ambicioso, por lo que en el año 476 los pueblos bárbaros lograron derrotar al imperio del Rómulo Augusto, que era el Imperio Romano de Occidente. Este hecho marcó el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Aquí podemos observar en el mapa de parte naranja el Imperio Romano de Oriente y la parte azul el Imperio Romano de Occidente. Como has de recordar, el emperador, que ya habíamos visto su fotografía, dividió el imperio en dos. En un inicio él lo controlaba, pero después del tiempo decidió encargárselo a sus dos hijos. Sin embargo, los grupos bárbaros lograron derrotar a este imperio romano de Occidente de color azul en el año 476 y marca
el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. A esta etapa se le llamó la Edad Media. Ahora veremos cómo fue que nacieron reinos bárbaros. Hablando de estos grupos invasores, estos grupos formaron reinos y a continuación veremos esta historia. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Bueno, existían diferentes grupos. Estaban los celtas, los germanos, los eslavos, los árabes, bereberes y tártaros. Pero uno de estos grupos fue el más poderoso. Fue el de los germanos y era el más numeroso, el que tenía más gente. Había muchos grupos bárbaros, pero el más numeroso eran los germanos. El grupo de los germanos estaba compuesto por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Imagina que todos estos pueblos formaban un grupo, y este grupo era el grupo de los bárbaros. ¿Sí? Este grupo bárbaro fue llamado los germanos. Todos ellos, los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones, todos estos pueblitos formaban el grupo de los germanos. Estos pueblos tenían sus propias costumbres, tradiciones, idiomas, juegos, comida y hasta chismes. Al momento que se relacionan con los romanos, logran fusionarse. Sus culturas se fusionan y surgen nuevas costumbres, nuevas formas de organizarse y nueva cultura, como las lenguas romances. Es decir, toda la cultura, las tradiciones, las formas de pensar de los romanos como de los germanos, que era compuesto por todos los pueblitos que te mencioné, se fusionan y logran una nueva cultura. Y algo que logran crear son las lenguas romances. Estas lenguas romances son el español, el portugués, el francés y el italiano. Y se le llaman romances porque su origen está con los romanos y también con la fusión que hubo con los germanos. Estas lenguas romances se llaman así porque provienen de los romanos. Y sí, como lo oyes bien, el español que nosotros hablamos nació de esta combinación de lenguas de los romanos y los bárbaros. El tiempo pasó y estos pueblos, compuestos por los romanos y los bárbaros, comenzaron a adoptar el cristianismo como religión. De esta manera comenzaron a surgir los reinos germanos. ¿Recuerdas que así se llamaba el grupo más grande de los bárbaros? Cada pueblo hizo su reino en una parte distinta de lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. Es decir, la parte morada que ves en el mapa corresponde al Imperio Romano de Oriente, que luego cambió de nombre, pero ya lo veremos en otra clase. Y en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, comenzaron a formar diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los visigodos, el reino de los suevos, el reino de los francos y diferentes reinos.